Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les pido que me acompañen al desarrollo de un nuevo contenido. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los semigrupos. Esto es una estructura algebraica bastante importante de la cual debemos tener noción. ¿Y qué debemos entender nosotros por semigrupo? Bueno, vamos a dar inicialmente su definición. Un semigrupo no es más que una estructura algebraica formada por dos elementos que son necesarios para formar dicha estructura. En primer lugar, vamos a pensar en un conjunto, por ejemplo, un conjunto A, que es distinto de vacío. Y seguidamente pensemos en una ley de composición interna, digamos, por ejemplo, asterisco, que esté definida sobre ese conjunto A. Es decir, supónganse que tenemos, ¿verdad?, un conjunto A que es distinto de vacío y tenemos una ley de composición interna llamada asterisco. Inicialmente debemos partir de esta estructura o de este objeto matemático formado por el conjunto distinto vacío y la ley de composición interna respectiva. Entonces pensemos en este objeto, en este par, y esta ley de composición interna que esté definida sobre el conjunto A. Si pasa eso y adicionalmente esta ley es asociativa respecto a A, vamos a estar en presencia de un semigrupo. Vamos a escribir esta definición para que lo vean algo más claro. Acá tiene la definición, ¿verdad? El par A asterisco va a ser un semigrupo si solamente si, esto quiere decir si solamente si. En primer lugar, asterisco es una función definida del producto cartesiano A cuadrado al conjunto A. Es decir, es una ley de composición interna, asterisco, una ley de composición interna definida sobre el conjunto A. Y si adicionalmente esa función es asociativa en el conjunto A, es decir, esto que tenemos acá, para todo, ¿verdad? A, B y C que estén en el conjunto A, para todo A, B y C que pertenezcan again, al conjunto sobre el cual se define la ley, que en este caso es A. Si eso sucede, entonces vamos a asegurar que este par, que esta estructura que tenemos acá, es un semigrupo. Quisiera detenerme en este punto e informarle que ya yo tengo un video relativo a las leyes de composición interna y sus propiedades, puesto como pueden notar, eso está implícito en lo que es un semigrupo. Si tienen dudas sobre este particular, es decir, sobre ley de composición interna y las propiedades relativas a una ley de composición interna, te voy a dejar abajo en la descripción de este video el video relativo a las leyes de composición interna y sus propiedades. Lo puedes allí explorar y aclarar tus dudas al respecto. Dicho esto, pasemos a un ejemplo. Y un ejemplo de semigrupo lo encontramos en el par R+, es decir, aquí tenemos como ejemplo, ¿verdad?, el par R+. La suma es una ley de composición interna, ¿verdad?, definida en los números reales. Es decir, cuando yo sumo dos números reales, obtengo como resultado un número real. Y del mismo modo, la suma en R es asociativa. Vamos más o menos a ilustrar esto, pero para ello vamos a bajar un poco, ¿verdad?, en la pizarra. Ustedes saben, ¿verdad?, que la suma yo la puedo escribir como una función que va del producto cartesiano R cuadrado, o lo que es lo mismo, R por R, a R. Es decir, si yo tomo un número A que pertenece a los reales y un número B que igualmente pertenece a los reales, es decir, para todo par AB que pertenece a este producto cartesiano R por R, la suma de esos dos elementos sin duda va a pertenecer a R. Por eso decimos que la suma en R es una ley de composición interna, y además de ser una ley de composición interna, dado que cuando sumo cada par de elementos que pertenecen a los reales, el resultado es un número real, esa suma también es asociativa. Esta sería la parte I, que tiene que ver con la ley de composición interna definida en el conjunto. Y la parte 2i, que tiene que ver con la asociatividad, la podemos expresar de la siguiente manera. Acá lo tenemos, ¿verdad?, la asociatividad de números reales. Es decir, esta relación de igualdad entre tres números reales que se suman siempre es cierta. Yo tengo tres números reales, ven que acá tengo tres números reales, A, B y C pertenecen a R,
y los estoy sumando. Acá sumé los dos primeros, acá los dos últimos. Vean que no cambio el orden, simplemente cambio la forma de asociar. Y el resultado siempre va a ser el mismo. Por eso decimos que la asociativa se cumple en la suma de números reales. Vamos a tomar un ejemplo particular, ¿verdad? Pero esto que vamos a ejemplificar con una terna de números reales se cumple para cualquiera sean los tres elementos que ustedes consideren para asociar. Siempre esta relación de igualdad se va a cumplir. Veamos entonces un ejemplo. Vean entonces acá que hemos utilizado tres números reales, un medio más tres medios más cinco medios, y en el primer caso hemos asociado los dos primeros, y en el segundo miembro de la igualdad hemos asociado los dos últimos, pero siempre esos tres números en el mismo orden. Sin embargo, vean que el resultado, habiendo asociado los dos primeros o habiendo asociado los dos últimos, el resultado es el mismo. Entonces se verifica la asociatividad para estos tres números reales, pero es que se verifica en general para cualquiera sean esos tres números reales. Por eso colocamos acá que esta relación de igualdad se cumple para todo A, B y C que pertenecen a los números reales. Entonces, R más, repito, es un ejemplo de semigrupo, porque la suma es una ley de composición interna definido en el conjunto de los números reales, es decir, es una función que va de R cuadrado a R. Y también cumple, ya dijimos, la asociatividad. Cumpliendo estas dos condiciones, entonces decimos que este tipo de par, ¿verdad? Un conjunto y una ley de composición interna, que además sea asociativa, es un semigrupo, como el caso de R más. Ahora bien, hecho este ejemplo, quisiera que noten también que así como R más es un semigrupo, también lo son N más, Z más y Q más, puesto que siendo que N, Z y Q son subconjunto de R, es decir, los naturales, los enteros y los racionales son subconjunto de los números reales. Y lo que es válido en los reales, consecuentemente, es válido también en los naturales, los enteros y los racionales. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente, pero vamos a dar un poco para escribir eso que les quiero hacer notar. Acá tenemos escrito, ¿verdad? Lo que les indicaba, tanto el par n más, como z más, como q más, todos esos objetos son ejemplos de semigrupos, puesto que los naturales, los enteros y los racionales son subconjuntos de los números reales, y lo que es válido en este conjunto, consecuentemente es válido en los naturales, los enteros y los racionales. Es decir, la suma es una ley de composición interna en n, cuando sumo dos naturales, el resultado es un natural, y además la asociativa se cumple en la suma de números naturales, es decir, si tengo tres números naturales, no importa la forma como asocio, el resultado es el mismo. Entonces, en estos tres casos estamos en presencia de semigrupos. Ahora bien, continuando con la información de los semigrupos, también podemos afirmar que si un semigrupo verifica la conmutatividad, diremos que el semigrupo es conmutativo. Y si todo elemento de A tiene neutro respecto a la ley, diremos que el semigrupo tiene unidad o identidad. Un ejemplo de semigrupo conmutativo igualmente lo encontramos en R+. Hagamos este ejemplo que les acabo de hacer mención más claro, escribiéndolo acá en la pizarra. Vamos a bajar un poco más para detallarles esa parte. Ok, entonces acá tienen lo que les decía, ¿verdad? R más es un semigrupo conmutativo con unidad o con identidad. ¿Por qué? Porque verifica la propiedad conmutativa, puesto que A más B es igual a B más A para todo AB que está en R. Y acá tienen un ejemplo particular. Sumamos, por ejemplo, un cuarto más 5 cuartos, independientemente el orden en que coloquen ese par de números reales, un cuarto más 5 cuartos es exactamente igual a 5 cuartos más un cuarto. En ambos casos da 6 cuartos, o lo que es lo mismo, 2 tercios, una vez que simplifican, ¿verdad? También se da la existencia de elemento neutro en cuanto a la suma en los números reales. Existe el cero, ¿verdad?, que pertenece a los reales, tal que
A más 0 es igual a 0 más A, y en ambos casos va a resultar A para todo A que esté en los reales, es decir, para todo número real se cumple esta relación de igualdad. Tomemos por ejemplo un número cualquiera real, 5 tercios más 0, independientemente por dónde esté el 0, a la derecha o a la izquierda, el resultado va a ser el otro número real, por supuesto el que no es 0, en este caso 5 tercios. Entonces queda claro que los números reales con la suma constituyen un semigrupo conmutativo con identidad o con unidad, o lo que es lo mismo, verifica la existencia de elementos neutros. Otros ejemplos de semigrupo que resultan bastante importantes que ustedes reconozcan tienen que ver con los siguientes objetos. Ya se los voy a escribir acá en la pizarra. Pero para ello vamos a volver a la parte superior y nos vamos a ubicar un poco a la derecha. Acá los tenemos, ¿verdad? Todos estos objetos son semigrupos conmutativos con unidad. Ya trabajamos anteriormente con R+, ¿verdad? Y les decía que al resultar n, z y q subconjuntos de R, consecuentemente los naturales con la suma también van a ser semigrupos conmutativos con unidad, porque la conmutatividad de números naturales también se verifica. La conmutatividad de números enteros también se verifica y la conmutatividad de números racionales también se cumplen. Adicionalmente, ¿por qué decimos que tienen unidad? Bueno, porque el 0 es neutro de la suma de los naturales, el 0 es neutro de la suma de números enteros y el 0 es neutro de la suma de los racionales. Ven acá que acá tengo una nueva operación que es el producto, R por. R por también es un ejemplo de semigrupo conmutativo con unidad. Inicialmente el producto, vamos a estudiar un poco acá el producto también es una función que va de R cuadrado a R, es decir, cuando yo multiplico dos números reales, el resultado es un número real. Si tomamos cualquier par de este conjunto, supónganse una A que pertenece a los números reales y una B que pertenece a los números reales, cuando yo multiplico ese par de elementos, es decir, A por B, los compongo a partir de la ley producto, el resultado es otro número real. Y eso es válido para cualquier par de números reales. Por lo tanto, el producto es una ley de composición interna definida en los números reales. Entonces se cumple la parte I, ¿verdad? De ser el producto una ley de composición interna. Pero adicionalmente, el producto también es asociativo en R, es decir, se cumple la asociatividad. La asociatividad es una propiedad que se verifica en el producto de los números reales, es decir, si tenemos A por B y yo asocio ese producto y luego lo multiplico por C, eso va a ser exactamente igual a que yo tenga A y lo multiplique por el producto que obtenga de B por C, y eso va a ser válido para todo A, B y C que pertenezcan a los números reales. Por lo tanto, R por R con el producto es un semigrupo, porque se cumple la ley de composición interna definida en R y se cumple la asociatividad, pero también porque es un semigrupo conmutativo con unidad. Porque también se verifica la conmutatividad, es decir, si yo tomo un par de elementos de R, vamos a escribir acá primero conmutatividad, vamos a abreviarlo porque es conmutativo, ¿verdad? Si yo tomo un par de elementos A, B y los multiplico, un par de elementos que estén en R, independientemente del orden en que los multiplique, A por B va a ser exactamente igual a B por A. Y eso se cumple para todo A y para todo B que estén en los números reales. Por lo tanto, repito, R por es semigrupo conmutativo y también tiene elemento neutro, es decir, es un semigrupo con identidad o unidad. ¿Quién es el elemento neutro del producto? El 1. Vamos a dar un poco acá para expresarlo. Existe elemento neutro en el producto en R, es decir, tenemos esa cuarta propiedad
que la vamos a escribir acá, existencia de elemento neutro en el producto en R, existencia de elemento neutro, lo vamos a abreviar acá, ¿verdad? ¿Y quién es ese elemento neutro? El 1. Existe, ¿verdad? El 1 que pertenece a los reales, tal que cuando tú tomas cualquier número real, supónganse A, y lo multiplican por el 1, bien a la derecha o bien a la izquierda, ese 1, el resultado va a ser el otro número real, en este caso A. Y eso es válido, repito, para todo A o para todo número que esté en el conjunto de los números reales, para todo A que esté en R. No voy a dar ejemplos particulares porque resulta bastante evidente que esto se cumple, ¿verdad? Tanto la asociatividad como la conmutatividad como la existencia de elementos neutros. Entonces, igual que sucedía con la suma en R, lo mismo podemos decir con el producto en R, siendo que los naturales, los enteros y los racionales son subconjuntos de R. Igualmente entonces, n por, z por y q por, es decir, los naturales con el producto, los enteros con el producto y los racionales con el producto, son semigrupos conmutativos con unidad o con identidad. Ya con esta información tenemos material suficiente para que realicemos un ejercicio, y este ejercicio lo vamos a hacer a partir de una tabla de doble entrada. Pasemos entonces a una siguiente pizarra para que abordemos el planteamiento de ese ejercicio. Ok, entonces aquí estamos en el ejercicio, se nos plantea lo siguiente: sea la siguiente tabla definida sobre el conjunto K, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5, se nos pide determinar si K con arroba es un semigrupo conmutativo con unidad. Entonces, para poder ser un semigrupo, que es lo primero que vamos a evaluar, y luego de determinar que es un semigrupo, bueno, probar si es conmutativo y si tiene unidad ese semigrupo. En primer lugar, entonces, para que este objeto matemático o esta estructura sea un semigrupo, se deben cumplir dos primeras propiedades o axiomas. La primera de ellas es que arroba sea una función definida del producto cartesiano de K cuadrado a K. Entonces lo primero que tendríamos que determinar es el producto cartesiano K cuadrado, ¿verdad? Pero con esta tabla nos resulta bastante sencillo evaluar ese producto cartesiano. Aquí es posible, a partir de la primera columna de esta tabla y la primera fila de esta tabla, podemos evaluar todos los pares del producto cartesiano K cuadrado, que es lo mismo K por K. Es decir, si evaluamos el par 1, 1, acá tendríamos su imagen o compuesto. Si evaluamos el par 1, 2, entonces sería 1 compuesto con 2, acá tendríamos su imagen. Y así sucesivamente lo podríamos hacer con cada uno de los pares que nos resultasen del producto cartesiano K cuadrado. ¿Ok? Y efectivamente podemos ver que todos los compuestos o imágenes de los pares del producto cartesiano A cuadrado están en el conjunto K. Vean que todos los elementos que pudieran resultar imágenes o compuestos son elementos del conjunto K, es decir, son elementos que van desde 1 hasta 5. Por lo que definitivamente esta ley arroba definida sobre el conjunto K constituye una ley de composición interna. Entonces nuestro primer axioma, ¿verdad?, se verifica y lo podemos escribir acá. Arroba es una función que va de K cuadrado a K. Se verifica este axioma, por lo tanto, nos faltaría solamente probar que esta ley arroba es asociativa en K, por lo que vamos a pasar a una nueva pizarra para evaluar entonces la asociatividad y determinar efectivamente si este objeto matemático es un semigrupo. Y luego pasaríamos a evaluar la propiedad conmutativa y la existencia de elemento neutro para entonces determinar si este objeto es un semigrupo conmutativo con unidad. Pero pasemos a una nueva pizarra para evaluar la asociatividad. Ok, pasemos ahora a evaluar la asociatividad, ¿verdad? Acá tenemos nuestra tabla, vamos a tomar tres elementos y vamos a ver si efectivamente se verifica la asociatividad. Tomemos por ejemplo el 2 y lo vamos a componer con el 3. A su vez ese compuesto lo vamos a componer con el 5. Luego vamos a colocar los mismos elementos, es decir, 2, que se va a componer a su vez con lo que resulte de 3 compuesto con 5. Vean que son los mismos tres elementos, pero asociados de manera diferente.
2 compuesto con 3, 2 compuesto con 3 es 5, acá lo vemos. Entonces colocamos 5 compuesto en este caso con 5. Y 5 compuesto con 5 resulta 5. Del lado de la derecha tenemos que 2 se va a componer con lo que resulte de 3 compuesto con 5. Y 3 compuesto con 5 sería 3 compuesto con 5 sería 3. A su vez, 2 compuesto con 3, 2 compuesto con 3 es 5. Lo que quiere decir que en un primer trío de elementos la asociatividad se verifica. Vamos a probar al azar con una segunda terna de elementos. Supóngase, por ejemplo, que tomamos el 1 y lo componemos con el 4. Y luego la composición de ese par de elementos lo vamos a componer a través de la ley arroba con el 2. Tomemos ahora los tres mismos elementos, 1, que se va a componer con lo que resulta de la composición de 4 compuesto con 2. Vamos a evaluar entonces el miembro de la izquierda, 1 compuesto con 4, 1 compuesto con 4 sería 5. Y 5 compuesto con 2 nos resulta 5 compuesto con 2 nos resulta 2. Vamos a evaluar el miembro de la derecha. 1 se va a componer con lo que resulte de 4 compuesto con 2. 4 compuesto con 2 es 1. Y 1 compuesto con 1 es 2. Lo que quiere decir que en una segunda terna evaluada, la asociativa también se verifica. Y en general, ustedes van a poder probar que con cualquier terna de elementos que evalúen se va a cumplir la asociatividad. Por eso vamos a concluir que en general, arroba es asociativa en el conjunto K. Es decir, en general, la composición de A con B, compuesta a su vez con un tercer elemento C, va a ser igual a la composición de A con el compuesto de B con C. Es decir, se verifica la asociatividad para todo A, B y C que pertenezcan acá. Vean que A, B y C son elementos generales. Los elementos de K particulares son 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, no podemos escribir esos elementos particulares sino una terna general, es decir, cualquier elemento de K, y por eso los llamamos A, B y C. Es decir, sean cuales fueran esos tres elementos. Y si entonces arroba es asociativa en K y ya habíamos determinado que arroba es una función de K cuadrado en K, resulta que el par K arroba es un semigrupo. Es un semigrupo. Y esa es la primera conclusión que nosotros podemos obtener del ejercicio que estamos realizando. ¿Ok? Entonces tenemos esta primera conclusión, que el objeto K arroba es un semigrupo. Nos falta ahora determinar si arroba es conmutativa respecto a K y si existe elemento neutro en K respecto a la ley que estamos trabajando. Vamos entonces a pasar a una siguiente pizarra para estudiar la conmutatividad y posteriormente la existencia de elemento neutro. Ok, estamos entonces ahora en una nueva pizarra y vamos a probar si nuestra ley arroba es conmutativa en el conjunto K. Vamos a tomar dos elementos cualquiera, supónganse el 1, y lo vamos a componer con el 4. De igual modo vamos a componer el 4 con el 1 para verificar la conmutatividad. 1 con 4, 1 compuesto con 4 es 5. Y 4 compuesto con 1 es 5. Lo que quiere decir que se verifica la conmutatividad en este primer par de elementos evaluados. Vamos a hacer lo propio con el 4 y el 3. Probemos ahora entonces 4 compuesto con 3
e intercambiemos el orden, es decir, 3 compuesto con 4, 4 con 3 resulta 2 y 3 compuesto con 4 igualmente nos resulta 2. Lo que quiere decir que también se verifica en este segundo par de elementos. Vamos a hacer una tercera prueba y probemos el 3 con el 5. Pongamos inicialmente 3 compuesto con 5 e intercambiemos el orden. 5 compuesto con 3. 3 compuesto con 5 nos resulta 3. Y 5 compuesto con 3 nos resulta 3. Lo que quiere decir que con estos tres primeros pares se cumple la propiedad conmutativa. Y ustedes al probar cualquier par de elementos del conjunto K respecto a la ley arroba, se van a dar cuenta que efectivamente esta es una ley conmutativa en K. Por lo que en general se cumple la conmutatividad y es lo que vamos a copiar seguidamente. Ok, acá lo podemos ver, ¿verdad? Nuestra notación final en general, A compuesto con B es igual a B compuesto con A para todo AB que pertenecen al conjunto K. Entonces tenemos una conclusión parcial que el par K arroba es un semigrupo conmutativo. Ya habíamos probado anteriormente que era un semigrupo, ¿verdad? Porque era una ley de composición interna asociativa en K. En este caso hemos probado también la conmutatividad y por eso entonces decimos que ese semigrupo es conmutativo. Vamos a pasar a una pizarra final a verificar si existe elemento neutro en K respecto a nuestra ley arroba. Y de ser así, entonces estaremos en presencia de un semigrupo conmutativo con identidad o con unidad, o lo que es lo mismo, con existencia de elemento neutro. Entonces acompáñenme a una pizarra final. Ok, entonces ahora nos corresponde determinar si existe elemento neutro en K respecto a nuestra ley arroba. Entonces vamos a fijarnos un momento en la tabla a ver si efectivamente existe ese elemento que compuesto con otro, tanto a la izquierda como a la derecha, nos reproduce ese otro elemento. Efectivamente nos damos cuenta que el 5 pareciera cumplir con esa propiedad. Vean, por ejemplo, que 1 compuesto con 5 es 1. De la misma manera, 5 compuesto con 1 es 1, es decir, tanto a la derecha como a la izquierda de 1, cuando lo componemos con 5, reproduce al elemento 1. Lo propio sucede con 2. 2 compuesto con 5 es 2. Y si componemos ahora 5 con 2, vuelve a resultar el 2. 3 compuesto con 5 es 3. Y 5 compuesto con 3 es 3. Y así se cumple con el 4 y con el 5. Lo que quiere decir que efectivamente existe elemento neutro y es el 5. Vamos a dejar de manera explícita señalada la existencia de ese 5 como elemento neutro y la composición del 5 con cada uno de los elementos del grupo para dejar clara su condición de elemento neutro. Ok, entonces acá tenemos explícitamente señalado que el 5 es el neutro de cada uno de los elementos de K. Vean que acá tenemos 1 compuesto con 5, igual a 5 compuesto con 1, y el resultado es 1, es decir, al otro elemento distinto de 5. Lo mismo sucede con 2, es decir, el neutro de 2 es 5, porque compuesto a la derecha y a la izquierda, el resultado es 2. Lo mismo sucede con 3, con 4 y por supuesto con el 5. Acá no intercambiamos elementos porque por supuesto se trata del mismo número, que en este caso es 5, y su neutro es igualmente 5. Y acá es donde señalamos formalmente que el 5 es el neutro para cada uno de los elementos de K. Entonces decimos que existe 5 que pertenece a K, tal que A compuesto con 5 es igual a 5 compuesto con A,
Y acá hemos debido colocar que eso es igual a, que es lo que vamos a hacer ahorita. Nos falta ese detalle, vamos a borrar acá y vamos a abrir espacio para colocar que eso es igual, en este caso, a, y eso es válido para todo elemento A que pertenezca a K, es decir, para los 5 elementos que están en el conjunto K, desde 1 hasta 5. Entonces, habiendo probado que existe el neutro, anteriormente habíamos probado que la propiedad era conmutativa, es decir, que arroba era conmutativa en K y que también era asociativa, siendo que es también una ley de conmovisión interna, entonces podemos dar como conclusión que el par K arroba es un semigrupo conmutativo con unidad, que es lo que nos pedían determinar al inicio del ejercicio. Bueno amigos, con esto llegamos al final del video. Espero que la explicación haya sido comprensible y de paso también haya sido de tu agrado. Y de ser así, espero me dejes tu like. Y en líneas generales, si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones y así estarás al tanto de todo lo que yo esté montando progresivamente acá en el canal. Me despido dándoles las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.